Seguimos con la rueda de prensa. Entrenador de Valencia Basket, Rubén Burgos. Rubén, una valoración del partido, por favor. Bueno, lo primero es que el vestuario, las jugadoras y el staff estábamos contentos por el pase, ya que sabíamos que iba a ser complicado y que Popovic, tal y como hizo en su eliminatoria anterior, ha hecho un muy buen partido en cancha rival, sin ningún problema. Pongo en valor también, y es algo que nos hace sufrir, porque el aficionado también lo habrá pasado mal, seguramente tanto como nosotras en la pista y con tensión, pero estos partidos también hay que ganarlos y nosotras tenemos experiencia en eso, en ganar desde la defensa, y lo hemos visto temporadas atrás. Este año tal vez estamos teniendo algo más de acierto, más fluidez y nuestra anotación es más alta, pero este guión me ha gustado que las jugadoras supieran sufrir, supieran pelear hasta el último momento, supieran salir del banquillo en los últimos minutos para dar un plus atrás y para cerrar cada rebote y cada uno por uno, y saber que el aro estaba cerrado, pues lo que había que hacer era cerrarlo para el rival un poquito más, si cabe. Bueno, en cuanto al partido, el guión ha sido bastante diferente al que vimos en Popovic o al que podíamos esperar por estructura de equipo. Un equipo muy anotador, muy tirador de tres. Allí encajamos 50 puntos en la segunda parte, porque nos meten 14 triples, y hoy esto sí lo paramos, pero sin embargo el rebote, que era una fortaleza nuestra y que hoy queríamos imponer, y los puntos en la pintura han caído de su lado, especialmente con Mabunga, pero creo que ha desequilibrado mucho el juego, las situaciones de Wheeler en bloque directo. No hemos podido pararla y bueno, creo que ha influido en el juego, que ya haya estado fuera en los últimos minutos. Desde ahí, igual que comento que no dominábamos el rebote durante el partido, creo que al final sí ha sido esencial. Los dos ofensivos de Laura, algunos de Keralt, en momentos puntuales nos han dado esos balones extra y ese oxígeno que necesitas un día que no estás muy acertada. Por lo demás, pues el equipo lo ha dado todo y hemos probado diferentes quintetos, diferentes combinaciones, porque creo que el partido lo demandaba y porque las eliminatorias son así. Y porque estamos en el momento de Eurocup máximo, ya solo quedaremos después de esta eliminatoria 4 equipos de Eurocup más los 4 Euroligas, y hemos de saber que esta competición es así de dura, lo vivimos el año pasado y hace 2. Ahora el estado físico obviamente nos preocupa para jugar un partido en 48 horas en Vitoria. Lo bueno es que tenemos jugadoras que hoy han hecho menos esfuerzo por circunstancias, por plan de partido, y creemos que podrán dar un paso al frente y sumar desde la rotación para Naraski pues seguir en la buena línea que el equipo ha retomado en Liga Española y saber que esto no para. Satisfechos y contentos con la victoria delante de nuestra afición y saber que este apoyo en los últimos minutos de la Fonteta, de saber que el equipo para defender con el ruido de la grada es uno más, pues es de agradecer, y esperemos que la siguiente eliminatoria también sea determinante. Rubén, potser havíeu jugat contra un espill. Em referís que el Popovic és el que sol fer el València Bàsquet, que és deixar-se la vida en cada defensa i basar ahir el seu pla de partit, i un poc ho han aconseguit perquè el València Bàsquet ha estat bloquejat durant el gran tram de la segona part. Popovic és un equip físic i han canviat molts emparellaments en defensa i no hem sabut atacar-les, o no ho he pogut, a vegades no saber-les, a part de trobar l'encert, trobar la millor opció. Sí que crec que algun mismatch interior no hem trobat la passada adequada per a penalitzar-les en la pintura, com sí que van fer en la anada. Especialment amb Laura, amb Maria, amb Celeste també en la pintura contra els jugadors exteriors. Això no ho hem sabut llegir bé, però també és virtut d'elles, que crec que la defensa, sense ser massa tàctica, si ha sigut física, s'han sabut adaptar a l'arbitratge, que ha permès contactes, si bé al principi no, després al llarg del partit sí que ho han permès més, s'han sabut adaptar. Esperaven més defenses zonals, han sigut només en moments puntuals, però bueno, no sé si un espill, el que s'hi hem vist és un equip ben entrenat, preparat i que tenia desig, el mateix que nosaltres. Per això crec que aquest plus que hem sigut capaços de donar en l'últim minut ha decantat la balança per molt poquet, però sí és cert que un partit tan tancat i un rival que amenaça des de la línia de 3 hagi basat el seu plantejament en defensa, no és que s'hagi sorprès, sinó que ens ha ficat les coses més difícils. Enhorabuena, Rubén. Ha habido un momento que el equipo estaba muy atascado en ataque, que incluso no se renunciaban a tiros claros y daba la sensación de que hacía falta un punto de inflexión, ¿no? Y ese ha sido
la falta de Wheeler, pero para mí sobre todo el triple de Beck, ¿no? Que hace que te lo creas tú y que se lo crea también toda la grada. Sin duda, porque Beck además es termómetro y es nuestra anotadora exterior. Ha coincidido también la mejora de lecturas ofensivas con la entrada de Leti al 2. Yo creo que ella nos ha abierto espacios diferentes. Si bien no ha estado en un lanzamiento, un par abiertos que ha tenido acertada, sí ha leído continuaciones y ha sido una amenaza más exterior en contrapunto con la defensa que ellas practicaban cuando Queralt estaba en pista. Creo que ese ajuste ha beneficiado y ha liberado espacios, pero Triple de Beck viene de los rebotes peleándose de Laura con el rival, con las nuestras y con los árbitros. Eso es encomiable. Sí es cierto que en algunos momentos yo también he visto encontrar buenas posiciones de tiro y dudas individuales y puntuales, jugadoras que hay días. No siempre puedes estar al 100%, no siempre estás al máximo de tu confianza y hoy sí que es verdad que hemos tenido lanzamientos francos y pienso que fallábamos porque la toma de decisiones era la que el rival nos obligaba a tomar. No teníamos esa decisión para atacar posiciones de lanzamiento donde nuestro porcentaje suele ser alto. Pero bueno, lo positivo que hemos vuelto desde atrás, que al final el quinteto que ha terminado ha demostrado ser sólido. Creo que los últimos 5 minutos el parcial es 12-4. Es esencial porque estábamos fuera de la eliminatoria y las sensaciones eran de ello. Rubén, parlava el company que hi ha hagut un moment que s'ha atascat la situació. Veig en tota una bona perspectiva la que, a part de que en defensa va aguantar bé, que és el que els havies dit a les jugadores, Cristina Ubiña és un poc la que ha tirat del carro, la que pareixia que era l'única que no se rendia quan trates fallaven, quan trates no entraven. Ella volia tirar-se flor fora, però jo crec que sense Cristina Ubiña a aquest nivell com el que ha tingut avui, segurament no haureu passat de ronda. Sense Cristina Ubiña a aquest nivell hi hauria molta gent que m'ho guanyaria. És una bendició tindre l'equip per el nivell de xoc que tenen i sobretot per el nivell de compromís. Per el nivell de ser forta mentalment, i ara que se parla tant de la mentalitat i de Rafa Nadal i de per què creu tant en si mateix, jo crec que Cris té aquesta confiança, sobretot, no sols per mentalitat i cor, que està molt bé dir-ho, i ho té, però perquè se prepara molt i sap que si físicament i tàcticament s'ha preparat bé durant la setmana, ella estarà bé en el partit i avui s'ha notat perquè en aquests moments on estàs cansat, on arriba menys oxigen, s'ha sabut agarrar a la confiança que li dona el dia a dia. I parlant un poquet també d'Ubiña i de Gulic, l'últim cop que l'hem vist ahir a última hora a destemps en Mabunga i Ubiña que la veiem un poc aixetxar, saps algú pot dir alguna cosa o tindrem que esperar? Bueno, sé que avui i demà matí, abans del viatge, valoraran a les jugadores, però no són les dos que més preocupen. Mari ens ha dit que ha sigut un cop, que estava cansada i, opinió seva, no sé si veig, quan la veig, sí que crec que està ben valorant muscularment més a Gil i Queralt, que en jocs on patien lesions anteriors i sobrecàrregues, avui pot ser que s'han tornat a aparèixer. En Queralt, al final del partit, en Laura ha pogut ser durant el partit, aleshores ja no veuré com estaran ells, però ja t'he dit, tenim avui i demà, de fet hem atrasat una micoteta el viatge, l'eixida del viatge en bus per a tindre una millor valoració física i que els tractaments a rebre se puguen fer així a València amb tot el nostre equipament i no en l'hotel de Vitoria. Enhorabuena, Rubén. Sobre ese cansancio, ese sobreesfuerzo, esa sobrecarga que estás comentando de las jugadoras, ahora lo lógico y lo evidente es que cada equipo al que os enfrentéis en Eurocup, lógicamente va a ser un listón más que haya que subir. ¿Cómo ves esa sobrecarga que ahora mismo están pasando algunas jugadoras? Bueno, el rival que vendrá será Euroliga, porque ahora con el sorteo tal y como es bombo de 4 Eurocups, bombo de 4 Euroligas y nos tocará un rival. En Eurocup, de los que han disputado la Euroliga actual, de hecho, tiene pinta que los equipos que se pueden quedar de Eurocup para esta fase serán equipos que también tienen experiencia de Euroliga y han disputado las últimas Euroligas. Respecto a la carga física, y esto es responsabilidad mía y nuestra del staff, hay jugadoras que ya han disputado menos minutos y yo podría haberlas introducido en la rotación, debo hacerlo, debo conseguir que los quintetos se equilibren más y repartir más los esfuerzos, como hay días que sí lo conseguimos. Entonces, esa tiene que ser nuestra fortaleza.
pues intentar aportar más desde el banquillo, nosotros conseguir mayor equilibrio y ese descanso, no solo durante la semana, porque hay que trabajar y hay que trabajar bien y se puede hacer el trabajo también en los partidos, pues con jugadores que han participado menos, intentar que participen y que sumen, y esa es la fortaleza que tiene que ser el grupo, y cada una poner su mejor yo en la pista, dentro del plan de partido, dentro de la identidad del equipo, y siempre pensando más en lo colectivo que en lo individual. Perfecto, muchas gracias. Gracias.